Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro diálogo ético, la tercera edición ya desarrollado, como siempre, en el marco de la Semana de Integridad, que este año cumple 6 años de realizada ininterrumpidamente para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, instituido por las Naciones Unidas. Como saben, este espacio lo desarrollamos con la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la participación de importantes especialistas, con los que vamos a abordar 3 casos a partir de los cuales queremos conocer sus perspectivas y también las perspectiva del público, a partir de lo cual podremos reflexionar de manera conjunta qué es lo que se requiere en estos tiempos para enfrentar la corrupción. Yo quiero darle entonces la bienvenida a todas y todos ustedes y en primer término invitar al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Guillermo Valdivieso, a dirigirnos unas palabras. Gracias, Fernando. Muchas gracias por el pase, estimada Anita, estimada Ana María Risi, estimado Alejandro. Muy contento de estar participando nuevamente en este espacio que nos permite reflexionar sobre lo que significa la integridad como mecanismo y para precisamente prevenir toda situación de corrupción que tanto daño hace al país y sobre todo a los ciudadanos a quienes precisamente nos debemos en la medida en que tenemos que, frente a ellos, lograr los mejores resultados, los mejores bienes y servicios. La corrupción es ciertamente una lacra, un flagelo que nos afecta, que pervierte precisamente a a las instituciones y a sus servidores, porque privilegia el interés particular, el interés personal, el interés que es ajeno a lo que debe cumplir el Estado, que es precisamente la persecución del interés público. Y en esa medida es totalmente eh, satisfactorio saber que desde la Secretaría de Integridad Pública se no solamente haya construido un modelo de integridad acorde a nuestras realidades institucionales, sino que además existan una serie de herramientas y de instrumentos que permiten precisamente lograr que podamos, desde un enfoque preventivo, luchar contra la corrupción, ¿no? Y eso supone impulsar la función de integridad, generar una cultura de integridad, concebir, digamos, todos los espacios que sean necesarios para que la promoción de la integridad se constituya en esa arma que nos permita lograr precisamente resultados satisfactorios para la ciudadanía. Y ahí el papel de los oficiales de integridad, que duda cabe, cumplen un rol particularmente importante. De forma que este espacio nos va a permitir precisamente, como decíamos en una primera intervención que tuvimos el día lunes, o martes, perdón, martes, efectivamente, activar, ¿no? Seguir ejercitando el músculo de la integridad a partir de la mirada de algunos casos prácticos. Así que nada, muy contento de estar aquí y podemos empezar cuando ustedes dispongan, mi querido Fernando, Anita. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por las palabras que nos has dado, porque efectivamente esta es una actividad que busca contribuir a lo que tú señalabas en este evento al que aludías, y es desarrollar el músculo ético, ¿no? El músculo de la reflexión ética. Y eso solo ocurre en tanto nos pongamos frente a situaciones y empecemos a pensar, a reflexionar, a tomar alternativas. Quiero darle el pase a Ana Reategui, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que también nos pueda dirigir unas palabras en este momento de la apertura. Adelante, Ana, por favor. Muy buenas tardes, con todas, con todos. Gracias, Fernando, por la introducción. Gracias, Guillermo, por dar la bienvenida. Ana María, Alejandro, bienvenidos a esta webinar de diálogo ético.
y a todos los presentes que nos acompañan eh, de todo el país. Hoy, nuestra audiencia es a nivel nacional, así es que bienvenidos a este taller de diálogo ético que organiza la Secretaría de Integridad Pública en coordinación y en colaboración con la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir. Y es que estamos ya culminando la Semana de Integridad. La Semana de Integridad que ha tenido una serie de actividades que muchas entidades nos han informado de lo rico que han estado las diferentes seminarios, capacitaciones, talleres, actividades lúdicas, activaciones, todo relacionados con la integridad y la lucha contra la corrupción, que justamente esta semana nos sirve para hacer un alto, una reflexión, para pensar en la esencia de lo que es la ética en la función pública y cómo aquellos que nos dedicamos al sector público, los que hacemos gestión, los que estamos en un gobierno regional, en un gobierno local, en un ministerio, en un programa nacional, desde nuestras trincheras, desde nuestros escritorios o desde nuestro lugar de trabajo, tenemos que ejercer una función administrativa acompañada de la ética. Y para eso estamos todos los días tenemos que ejercer nuestra función. No es que la ejerzo un día y al día siguiente me olvidé de hacerlo con ética. La ética va de la mano con nuestra función administrativa. Es decir, yo no puedo elegir cuándo soy ético y cuándo no. Justamente la importancia de este taller de diálogo ético es para analizar casos prácticos. Una vez recuerdo cuando trabajaba yo en un gobierno local, me dijeron, señora, quiero felicitarla. ¿Y por qué? Le digo, porque hemos descubierto que usted no es corrupta. Entonces, yo digo, ¿me van a felicitar? ¿Los van a felicitar a ustedes por hacer las cosas como se debe? No, señores, no, señoras. Nuestra esencia como persona y luego como servidor público, por supuesto, porque no puedo separar la persona humana de mi esencia como persona humana del servidor, es una sola, es la ética, la integridad, la moral, que debe estar inmersa y formar parte de todos los actos de mi vida. De allí que es importante ser fuertes, tener mucha fortaleza, mucha decisión al saber decir no. No cuando estoy frente a una práctica antiética. No cuando estoy frente a un acto de corrupción. No cuando estoy frente a una inconducta funcional. Entonces, este taller justamente nos va a dar algunas luces de cuando estoy frente a una práctica antiética, cómo debe actuar el funcionario o servidor público. Ahora, como lo hemos analizado esta semana en nuestro seminario internacional, nuestro primer seminario internacional de integridad pública, que espero muchos de ustedes hayan participado, tanto de manera presencial o virtual, la corrupción no es un problema solo público. La corrupción es un problema
de todos, no solo del sector público, también del privado, de la empresa, del ciudadano. La corrupción está en diferentes ámbitos de nuestra vida. Para eso necesitamos nosotros fortalecer nuestros conocimientos, conocer las normas y, en este caso, el día de hoy, conocer y saber cuándo estoy frente a una práctica o inconducta funcional o una práctica antiética. Yo los felicito por participar el día de hoy en este importante taller, que, como bien dijo Fernando, ya creó su tercera edición y es parte del aprendizaje al cual todos debemos estar involucrados en forma permanente y no dejar de lado. Los felicito y nuevamente los invoco a seguir trabajando de la mano, unidos por un Perú íntegro, un Perú transparente y un Perú más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, ¿no? La ética es un saber práctico y entonces vamos de lleno a lo que nos convoca, que es analizar casos e intercambiar ideas. Y yo por eso voy a presentar a mis distinguidos acompañantes el día de hoy, Ana María Risi, en primer término, que es asesora de la Presidencia Ejecutiva de Servir y ex secretaria técnica del Tribunal del Servicio Civil. Por favor, Ana, Ana María, bienvenida. Y también nos acompañará Alejandro Ponce. Alejandro es coordinador de la Unidad Funcional de Integridad de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Dos personas con las cuales venimos desarrollando este diálogo ya por 3 años consecutivos y personas además con mucha experiencia en la materia que vamos a tratar. Así que por favor, señor director, pantalla. Muy bien, ya estamos los tres. Bueno, voy a explicarles a todos la dinámica de este diálogo ético para quienes no la conocen. Vamos a presentar 3 casos el día de hoy. Presentamos un caso de la serie, además Ponte en el Caso, que ha desarrollado Servir con mucho acierto ya hace un buen tiempo, situaciones basadas en situaciones reales. Luego vamos a hacer una pequeña encuesta entre el auditorio para que tomen una posición. Así como hay que saber decir que no, hay que saber decir que sí en algunas ocasiones, y entonces hay que tomar posiciones. Y queremos, en este caso, presentarles a ustedes alternativas a partir de las cuales nos plantearán su propia posición. Mis colegas de Servir van a hacer comentarios, luego presentaremos los resultados para ver por dónde va la brújula y tendremos un comentario final y luego presentaremos un nuevo caso. Así es que por favor, vamos con el primer caso, pero antes de eso, en todo caso, darles las palabras a cada uno de ustedes para que saluden al auditorio. Ana María y Alejandro, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a mis compañeros de panel. Y muy buenas tardes también a todas aquellas personas que han tenido la gentileza o que tienen la gentileza de acompañarnos y dedicarnos un poco de tiempo para escuchar y reflexionar con nosotros de temas tan importantes como son la ética y la integridad públicas. Agradecer también, por supuesto, a la Presidencia del Consejo de Ministros en general y en particular a la Secretaría de Integridad Pública por permitir que esté por tercer año consecutivo, ¿no?, aquí acompañándolos y brindando, digamos, algo de la experiencia que tengo, de lo que he visto, de lo que, digamos, pienso que podría ser aplicable para que motive esa reflexión y que, bueno, cada uno adopte la decisión que considere pertinente, ¿no? Y que tengamos un buen diálogo ético. Muchas gracias, Ana María. Jano. Sí, bueno, yo quiero agradecer a todos los asistentes a dedicar un poco de su tiempo para reflexionar en temas de ética. Creo que la ciudadanía, digamos, se alegraría mucho de enterarse que tenemos más de 200 servidores civiles que están pensando en los temas de integridad, formándose, reflexionando, contrastando sus ideas, porque esta es una actividad en la cual uno tiene que someter sus ideas a prueba, ¿no? y colocarlas para contrastar entre lo que está pensando y qué opiniones tienen personas que tienen experiencia en esto, ¿no? Creo que es además una linda idea que se trabaje en los temas de los casos que se han trabajado en la Escuela Nacional de Administración Pública, la Escuela de Servir,
donde durante muchos años han ido identificando situaciones que ocurren en la práctica del Estado para poderla traer también en el ámbito académico y poder aprender de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es una linda oportunidad, es una cooperación tradicional que me parece muy enriquecedora para todos. Perfecto, muy bien, Jano. Y debo añadir a lo que he señalado que estamos transmitiendo este webinar a través de nuestra red social en LinkedIn, así es que también por ahí podremos llegar a un grupo de servidores y personas también de otros ámbitos. Bien, entonces vamos con el primer caso, el caso del asistente mala gente. Por favor, señor director, ponga el caso en pantalla. Willy Santos trabaja desde hace varios años como especialista en el Instituto de Calidad Educativa. Hace mucho tiempo, sus compañeros han notado que durante el horario de oficina realiza consultorías para clientes particulares. Para ello, utiliza el mobiliario y el equipo tecnológico de la entidad. Gisela es la nueva asistente administrativa de su área y al darse cuenta de lo que Willy hace, decide denunciarlo. El resto del equipo la ha marginado porque consideran que Gisela es una mala persona por acusar a su jefe. Resuelve el caso. ¿Qué opinas de lo que sucedió? Bien, muy bien. Tenemos entonces el primer caso denominado el asistente mala gente, ¿no? Entre comillas. Muy bien. Es un caso típico en el que hay ciertos comportamientos normalizados y a veces cuando alguien quiere finalmente señalar esto como una práctica reprochable o incluso algo más grave, pues puede obtener o no el acompañamiento de sus compañeros. Así que vamos a analizar esto. Le pido entonces a la producción que nos ponga la encuesta. Pongámonos ahora en el caso de Gisela, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho Gisela? ¿Mantenerse en silencio para no perjudicar a su jefe? ¿O denunciar el hecho, aunque ello implique la marginación de sus compañeros? ¿Qué tendría que haber hecho Gisela? Hay dos alternativas, por favor, pongamos entonces ya la encuesta para votar. Ustedes pueden marcar una alternativa y luego presentaremos los resultados tras escuchar unas primeras reflexiones. ¿Qué tendría que haber hecho Gisela? Opción 1, mantenerse en silencio para no perjudicar a su jefe. Opción 2, denunciar el hecho, aunque ello implique la marginación de sus compañeros. Bien, vamos a cerrar la encuesta y quiero darle entonces el pase a Ana María Risi. Todavía no presentamos los resultados. Vamos con Ana María Risi, por favor, para tu primera reacción, Ana María. Perfecto, perfecto, Fernando, muchas gracias. El caso parece ser claro, ¿no? Parece ser claro y parece que no debería llevar ninguna duda, digamos, de qué cosa es lo que debería hacer Gisela, ¿no? Creo que aquí pensar o reflexionar que el uso de los bienes públicos para lograr un beneficio particular, en este caso un beneficio propio, ¿no? Porque es para él directamente, ¿no? Equivale a desviar recursos públicos para un interés privado, ¿no? Que es el de este señor Willy, ¿no? Eso es la definición misma de la corrupción, ¿no? Y eso además está contemplado como infracción en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, no solo infracción, sino también probablemente delito. Yo, digamos, dada mi formación o mi deformación, como querramos llamarle, me voy a orientar, digamos, a tratar de dar digamos, unos comentarios que tienen que ver con la legislación, con la normativa, ¿no? Y yo voy a dejarle a Jano probablemente un poco más la reflexión del tipo ético y de integridad, ¿no? Porque también es importante conocer, digamos, en el ámbito normativo, qué terreno estamos pisando, ¿no? Esta conducta vamos a analizar, porque es un caso muy rico, ¿no? O sea, nos permite analizar, por un lado, la conducta del jefe, de Willy, pero también, como bien hace la pregunta, ¿qué debería hacer la asistenta? Entre comillas, mala gente, ¿no? Por un lado tenemos la conducta del jefe, ¿no? El jefe
digamos, está inmerso claramente en infracciones, y probablemente más de una, ¿no? De la ley del servicio civil, de la ley 30057, ¿no? Porque, por un lado, fíjense, está utilizando el horario de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dentro de nuestra normativa, dentro del artículo 85 de la ley 30057, ¿no? Una infracción que tiene que ver con el uso del horario de trabajo, que tiene que ver también con el incumplimiento injustificado del horario y de la jornada de trabajo, ¿no? Porque el caso nos está planteando precisamente que esta persona está utilizando el horario de trabajo. Por otro lado, también nos está diciendo que utiliza el mobiliario y el equipo tecnológico para esa asesoría, digamos, ¿no? A los clientes. Entonces, también contamos con una infracción, una tipificación allí que tiene que ver con la utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficio propio, o de terceros inclusive, pero en este caso vamos a ceñirnos al beneficio propio, ¿no? ¿Qué duda cabe que también estamos, digamos, infringiendo normas de tipo ético, ¿no? La ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? La ley 27815, también establece, ¿no? No recuerdo exactamente, creo que es en las obligaciones del artículo 7, ¿no? Establece la obligación de dar un uso adecuado a los bienes del Estado, ¿no? Más aún, considero que podríamos ir un poquito más allá, ¿no? Porque esa es la reflexión que tenemos que plantearnos cuando tengamos los diferentes casos, ¿no? Que podríamos estar incluso en una infracción de tipo penal, ¿no? Porque existe un delito que es el de peculado de uso, ¿no? Entonces, digamos que dependiendo de la gravedad, obviamente, tendríamos que estar preguntándonos ante qué tipo de acción o qué tipo de conducta nos encontramos. Ahora bien, fíjense, aunque el caso no lo dice, ¿no? También se me ocurrió que podríamos estar ante un conflicto de interés, porque esta persona tiene clientes, ¿no? Y nosotros no sabemos, el caso no lo dice, qué tipo de clientes son estos, ¿no? ¿Qué tipo de asesoría es la que se le está dando a estas personas en el horario de trabajo con el uso de recursos o bienes de la entidad, ¿no? Si es una asesoría que tiene que ver con lo que él hace, eventualmente podríamos estar ante un conflicto de intereses. Y si encima de ello, para dar esa asesoría, nosotros estamos utilizando información que probablemente no sea de conocimiento público y sea solamente nuestra, en atención a la posición que nosotros desempeñamos porque él es un jefe, ¿no? También estaríamos haciendo uso de una información privilegiada, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, por lo menos, por todo lado, digamos, estaríamos infringiendo una serie de normas y todas serían conductas reprochables de acuerdo a las mismas. Ahora, también pensemos que la parte de Willy está clara, ¿no? Nosotros no podemos asumir, digamos, justificaciones pragmáticas para evitar cumplir lo que la normatividad vigente nos exige, ¿no? Entonces, ahora viene la conducta o qué cosa debería hacer la asistenta, ¿no? Ella va a ocultar este hecho, esta conducta, luego de que ha conocido que evidentemente constituye no solo una infracción, sino, digamos, por ella probablemente estemos infringiendo muchísimas normas, y aun cuando haya sido solamente una, ¿no? Porque aparte de la parte normativa, también se está vulnerando algo que es muy importante en las relaciones, en general las relaciones, pero en esta estamos hablando de la relación laboral, ¿no? Y lo que está detrás es la confianza, ¿no? El principio de confianza que debe existir entre la institución y sus colaboradores y de manera recíproca, entre los colaboradores y su propia institución, ¿no? Entonces, aquí la asistenta, digamos, está en esta disyuntiva, porque obviamente digamos, cumplir probablemente con su conciencia le puede acarrear a ella una consecuencia, que es, como el caso lo ha mencionado, que un grupo como el que trabaja diariamente la margine, ¿no? Porque este grupo se va a solidarizar con la actuación de ese jefe. Y además seguramente saben que la conducta es reprochable, pero ellos podrían pensar que
su puesto puede peligrar, ¿no? O eventualmente que ellos también podrían estar en alguna situación, no sé si similar, o una situación en la que deban de esperar que el jefe también evite revelar alguna determinada conducta, ¿no? Entonces, ellos podrían pensar, bueno, ¿para qué vamos a decirlo? ¿No? Nos solidarizamos con el jefe, no deberías revelarlo, ¿no? Porque al final tampoco es que le estás causando un verdadero perjuicio a la institución. Además, la institución ni siquiera reconoce mis esfuerzos, no nos retribuye como nosotros nos merecemos. Entonces, ¿para qué, digamos, vamos a revelar esta situación? ¿No? Y desgraciadamente, este es un problema de la sociedad en su conjunto, de la sociedad en general, ¿no? En la que además, en el ámbito particular de las entidades, malentendidas relaciones de amistad, nosotros estamos normalizando una serie de conductas en las que no, justamente lo que nos está haciendo es reflexionar sobre el enorme daño que este tipo de conductas y digamos, soslayar que se está erosionando la institucionalidad, ¿no? Ser condescendientes y justificar, digamos, este tipo de conductas infractoras, ¿no? Lo que estamos haciendo es abonando, aunque no parezca, estamos abonando el terreno para que este tipo de conductas no solamente se mantengan, sino que inclusive puedan replicarse y es más, se pueden permitir nuevas conductas infractoras, ¿no? Una persona que asume compromisos, ¿no? Sabe que esos tienen que ser honrados, ¿no? Sabe que si pertenece a una comunidad, ¿no? Donde existen normas que cumplir, porque esas normas que son deberes de uno, implican que probablemente se les esté, digamos, reconociendo derechos, ¿no? Nosotros tenemos que afrontar esas situaciones complicadas, ¿no? Pero sin trasladar nuestras culpas a otras personas, ¿no? Ni descargar en otros nuestras propias responsabilidades, ¿no? Son temas que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, digamos, en ese ejercicio de ponderación que nosotros podamos hacer, porque aquí es claro que va a haber un ejercicio de ponderación, ¿no? Tenemos una situación inesperada, ella se ha enterado de esa situación, que la pone a ella en un riesgo, ¿no? Porque le va a implicar una consecuencia, ¿no? Ella tiene que tomar una decisión, entonces ella va a tener que ponderar aquello que tiene mayor valor respecto de aquello que lo tiene, pero en menor grado. Muchas gracias, Ana María. Bueno, Ana María ha hecho un recorrido por un conjunto de normas, ha tipificado esto más allá de lo que creo que muchos imaginábamos. Y entonces yo voy a pedir ver los resultados de la encuesta. Diría que es bastante probable la alternativa escogida por el grupo. Si nos pueden proyectar, por favor, los resultados. Bien, claro, la mayoría, una inmensa mayoría, el 97% coincide en que lo que tendría que haber hecho Gisela era denunciar el hecho, aunque ello implique la marginación de sus compañeros. Ok, gracias por los resultados. Y antes de darle el paso a Jano, bueno, a ver, ya Ana María ha hecho un repaso por la tipicidad, va a depender del nivel de gravedad del caso para poder finalmente definir algún tipo de sanción. Y yo te pediría, Jano, que como parte de tu reflexión, que va a ir más por el ámbito de la ética, eh, eh, ¿qué te parece si nos preguntamos también, y yo le voy a añadir una pregunta a esto, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si es que el jefe le hubiera pedido una segunda opinión a alguno de sus compañeros de trabajo? Es decir, ¿qué tal si antes de hacer algo preguntamos, ¿no? Oye, ¿esto que voy a hacer podría tener alguna consecuencia? O sea, ¿tú cómo lo ves? Porque muchas veces las prácticas normalizadas ocurren porque no hay control de pares, ¿no? Y entonces, claro, uno llega al extremo de tener que denunciar, pero justamente todo el enfoque que estamos promoviendo es de la prevención. Entonces aquí te dejamos para que puedas hacer tu comentario. Bueno, esta pregunta que me haces, Fernando, efectivamente, digamos, viene a colación cuando pensamos nosotros en lo que nos dice la ciencia cognitiva sobre cómo actuamos nosotros, ¿no?
las personas tienden a decidir muy rápidamente sobre si las conductas que deben realizar están bien o están mal. Lo hacen de una forma tan rápida que, de acuerdo a las investigaciones científicas, medio segundo antes de tomar la decisión, el cerebro ya se está preparando para actuar con la decisión que se va a tomar, ¿no? Es decir, es la intuición de las personas la que determina qué es lo que la racionalidad va a decir que se debe hacer. Una técnica para poder controlar esto es el tradicional cuenta hasta 10. Cuando nosotros colocamos un plazo de tiempo entre lo que nosotros intuimos que es lo correcto y la decisión que realmente tomamos, estamos abriendo las compuertas para que la racionalidad controle las decisiones que intuitivamente nosotros nos sentimos tentados a realizar. Pensemos ustedes cuando discutimos con nuestra pareja, ¿no? Y entonces, cuando nos echa la culpa de algo, ¿no? Qué sé yo, no sacaste la basura a tiempo, uno inmediatamente la respuesta que da es una justificación de por qué no lo hizo. Y esa justificación que está dando, es una respuesta intuitiva, emocional, y sencillamente está justificando algo que si hubiera tomado tiempo, antes de dar la respuesta, hubiera dado la razón. Entonces, tanto la técnica de contar hasta 10 como el pedir opinión de terceras personas ante situaciones que uno intuye que podrían estar mal, son dos técnicas donde se le permiten a nuestro cerebro racional tomar el mando sobre las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Con relación a las preguntas que nos habían hecho con este caso, que me parece un caso muy bueno, y la respuesta del auditorio, bueno, claro, todos tenemos que congratularnos de que en su inmensa mayoría respondan correctamente, ¿no? El uso del tiempo laboral para actividades privadas es inaceptable. No hablamos de incidentes marginales, de incidentes irrelevantes como una llamada telefónica por motivos familiares o la interrupción para tomar café. Estamos hablando de una persona que está destinando un tiempo lo suficientemente extenso y un esfuerzo lo suficientemente intenso para tener el valor económico en las actividades que realiza y por ello está siendo remunerado. Objetivamente se trata de una estafa a la ciudadanía, porque un servidor público está simulando un servicio público, está simulando la generación de un valor público por el que en realidad está siendo remunerado con el dinero extraído a la sociedad civil, mientras que, por su parte, está prestando servicios a terceros y lucrando por ello, ¿no? La organización a la que ha ingresado Gisela ha normalizado esta falta, que es una falta grave, hasta el punto de considerarlo como algo aceptable. Peor aún, se ha distorsionado la ética institucional al punto de discriminar a Gisela invocando un principio moral. Esto es probablemente lo más perverso, ¿no? Se toma el valor de la lealtad, que es un valor de enorme importancia en la construcción de equipos y que constituye uno de los 6 pilares básicos de los sistemas morales humanos. Los 6 son la lealtad por una parte, el cuidado, la equidad, la autoridad, la santidad y la libertad. Son 6 criterios con los cuales nosotros en todas las sociedades humanas construimos nuestros sistemas morales. Y se está apelando a uno de ellos, el principio de la lealtad, para traicionar la naturaleza de la función pública. Entonces, qué perversa la cultura organizacional de esta entidad. Desnaturaliza los valores para obtener beneficios privados, obligando a cualquier nuevo servidor a sustituir el ejercicio de la automotivación hacia la conducta ética para una conducta íntegra, en la cual uno sigue su brújula ética interna para buscar hacer el mayor bien posible y lo sustituye por una conducta basada en la evaluación de costo-beneficio, lo que reproduce y consolida una cultura proclive a la corrupción. Esta situación es inaceptable, ¿no? La entidad utiliza el principio de reciprocidad, pero en su peor versión. Un principio en el cual yo no te denuncio cuando haces algo corrupto y tú no me denuncies a mí cuando yo lo haga, ¿no? Al hacerlo traiciona el valor público, que debería ser el valor supremo del Estado, y lo que la OCDE denomina el principio de reciprocidad indirecta, ¿no? Que se puede formular como yo protejo los intereses de todos y otros, cuando también lo hagan, me beneficiarán a todos y también me beneficiarán a mí. Esta idea de que existe una reciprocidad indirecta en la función pública es lo que está detrás de todo el sistema de ética pública, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos valor público es precisamente la reciprocidad indirecta, ¿no? El principio de neutralidad del Estado que busca el bien común y es exactamente lo que se ha transgredido en este caso. De acuerdo, Jano. Bueno,
otra perspectiva complementaria a lo señalado por Ana María. Y claro, Jano nos está hablando desde las ciencias del comportamiento y señalando que los seres humanos pues no actuamos racionalmente como se cree, ¿no? Ahora bien, o no siempre actuamos racionalmente. Y en todo caso se requiere precisamente de un clima favorable que puede contribuir a fortalecer nuestro carácter ético o a deteriorarlo progresivamente. Ana María, hay un aspecto puntual que quisiera que en tu segunda intervención, antes de pasar al siguiente caso, y en adición a lo que tú vayas a señalarnos para cerrar, pudieras de pronto tocar, ¿no? Y es que entre digamos, las causas que pueden explicar un riesgo que afecta a la integridad pública, están aquellos referidos a las personas que pueden ir desde el orden del desconocimiento de las normas, eh, digamos, la falta de carácter ético, incapacidad para reconocer aquello que es correcto o incorrecto, eh, o también la presión de pares, ¿no? La presión jerárquica y un clima, digamos, de prácticas normalizadas. ¿Cómo esto realmente puede influir en la situación que hemos analizado? Perfecto, perfecto. Sí, mira, efectivamente, cada uno tiene sus condicionantes, ya Alejandro nos lo ha explicado muy bien, ¿no? Dependiendo de lo que sea mucho más valioso para nosotros, es que nosotros vamos a tomar alguna determinación o vamos a ponderar y vamos a valorar, digamos, aquello que para nosotros sea, digamos, lo más importante. Ahora, si nosotros tenemos unos valores bien cimentados, probablemente nuestra línea de conducta sea aquella que prácticamente todos nuestros participantes nos han marcado, ¿no? Con la que, por supuesto, estamos de acuerdo. ¿No? El temor al castigo también es un condicionante importante, ¿no? Y aquí quiero traer a colación una intervención de uno de nuestros participantes, del señor Benavente, ¿no? Que él menciona, por ejemplo, que la asistenta probablemente tenga que estar preparada para posibles, voy a leer lo que él nos ha escrito, ¿no? Debe estar preparada para posibles consecuencias como represalias o cambios de su situación laboral, ¿no? Porque probablemente, efectivamente, cuando esta persona actúe como tiene que actuar, ¿no? Como la forma correcta de actuar, eso podría, aparte de ser marginada, podría eventualmente digamos, estar ya asumiendo que podría haber una represalia en contra de ella. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, porque claro, también tenemos que tener en cuenta que este jefe venía realizando esta conducta desde hacía mucho tiempo y sería un poco difícil pensar que nadie se había dado cuenta de ello, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, digamos, el tema no solamente se debe de reducir a la probabilidad de que uno tenga que ser descubierto o no, y las consecuencias gravosas que eso podría traerle cuando la persona no se conduce como debería conducirse, ¿no? Sobre la base de esa confianza que la entidad ha puesto en ese colaborador, ¿no? Considerando que va a hacer un buen uso tanto del tiempo como de los recursos y se tiene que portar de manera ética porque tiene que darle un correcto ejemplo, fíjense, ¿no? Es un jefe, tiene que dar un correcto ejemplo a sus colaboradores, o sea, peor todavía, ¿no? El tema realmente pasa porque una persona de bien, ¿no? No tendría que estar preocupándose de qué le conviene más, si quedarse callado para que lo tapen a él luego o para que no le pase alguna consecuencia gravosa, sino lo que tiene que hacer es trazar esas líneas rojas y decir, hay cosas que no estoy dispuesto a hacer ni estoy dispuesto a tolerar, ¿no? Y en este caso, aun cuando efectivamente, como dice nuestro oyente o nuestro participante, el señor Benavente, puede haber una consecuencia no deseada, ¿no? Que podría ir inclusive un poquito más allá de ser marginada del grupo, ¿no? Esto no debería ser un motivo para no cumplir con su deber de revelar esa conducta infractora, ¿no? Que Alejandro le ha explicado muy bien todo digamos, lo que ya, yo no voy a repetir lo que él ya dijo, ¿no? Pero lo que rescato es que lo que hace es erosionar las bases de la confianza y la promoción de los valores institucionales, ¿no? Correcto. Bueno, hemos analizado nuestro primer caso y nos quedan 2 casos más, así es que, por favor, pongamos el siguiente caso, el de la becaria. Adelante, por favor.
Gisela Contreras es jefa de la Oficina General de Administración y obtuvo una beca de su entidad para cursar la maestría en una prestigiosa universidad privada. Un requisito para la sustentación del grado es el dominio de un idioma adicional, por lo que también fue becada para estudiar inglés. En la carta de compromiso que firmó, aceptaba todas las condiciones que la institución exige. Es así que, al cabo de 2 años, la Oficina de Capacitación le solicita que acredite los estudios realizados. Después de un mes, Gisela responde que sufrió el robo de la documentación. Por ese motivo, le otorgaron 15 días más de plazo, pero Gisela no cumple. Cuando se formaliza la denuncia ante una comisión de procesos administrativos, por fin presenta la documentación. Sin embargo, una verificación posterior demuestra que todos los documentos habían sido falsificados. La comisión recomendó su despido y elevar el caso a la Fiscalía Provincial Penal por delito contra la fe pública. Finalmente, la máxima autoridad administrativa resuelve suspenderla por 60 días y archivar el caso. Resuelve el caso. ¿Qué opinas de lo que sucedió? Muy bien. Bueno, una de las características de estos espacios de diálogo ético es que los casos se van poniendo más complejos a medida que vamos avanzando en la reflexión. Y entonces pongamos, por favor, la pregunta que le vamos a hacer al auditorio. ¿Te parece que la solución del caso fue satisfactoria? Recordemos que se recomendó una suspensión y se archivó el caso, ¿no? ¿Fue satisfactoria la solución que se dio al caso? Es una persona, Gisela, curioso, Gisela, que podría haber sido la Gisela que denunció al jefe por hacer un mal uso del tiempo, y como señalaba Ana María, precisamente el uso indebido del cargo, o el uso debido del cargo está dentro del código de ética, ¿no? Bueno, Gisela acredita haber tenido estudios de idiomas que luego no pudo demostrar, y la solución que se dio fue una suspensión de 60 días para luego archivar el caso. ¿Fue una decisión satisfactoria o no? Por favor, pongamos la encuesta a ver qué piensa nuestro auditorio. Vamos a dar un minuto para poder votar. Y pasaremos entonces luego a el análisis. Pero esta vez le tocará el turno a Alejandro Ponce para hacer la primera ronda de reflexión. Bien, cerremos la votación y te doy el pase, Jano. Perfecto. Mira, acá es un caso complicado, es un caso complejo porque estamos hablando de 4 actores distintos, ¿no? Tenemos por una parte Gisela, que está falsificando documentación. Está la comisión que se encargó de ver el tema y que recomienda que sea denunciada y sancionada con el despido. Están las personas que finalmente tomaron la decisión y no siguieron la recomendación de la comisión. Y está todo el cuerpo de integrantes de la institución que está observando los hechos, ¿no? Entonces es un caso interesante, ¿no? Ahora, el delito de falsificación cometido por Gisela y que ha sido procesado por la institución no debería concitar mayores dudas, ¿no? De alguna manera, sí conviene que reflexionemos sobre el fundamento ético de la responsabilidad y el fundamento ético de las sanciones de los servidores civiles. Es una situación, digamos, que siempre deberíamos nosotros tener presentes, pero la verdad es que no suele ser materia de debate ni de conversaciones, ¿no? Esto es importante porque se trata de la justificación moral del tratamiento jurídico que tiene la pena, ¿no? Aristóteles define la justicia como dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es una idea potente, es una idea sencilla de entender, intuitivamente está justificada, es difícil que alguien pueda estar en desacuerdo. Pero cuando nos dice que debemos dar a cada quien lo corresponde, nos deja un enorme problema y es cómo llevamos este principio a la práctica. Definir de forma objetiva qué es lo que le corresponde a cada uno es una labor virtualmente imposible, ¿no? Yo le pregunto al auditorio, ¿no? ¿Ustedes tienen el sueldo que les corresponde? ¿La pareja que ustedes tienen los aman en la medida que a ustedes les corresponde? ¿Tu hijo siente que la porción de pastel que le serviste es la que le corresponde? En general, cuando nosotros hablamos de lo que le corresponde a cada uno, incurrimos en un terreno subjetivo, un terreno incierto donde es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces,
Lo que en justicia nos corresponde inevitablemente está asociado a la subjetividad de cada uno, y además a una selección arbitraria del criterio de ordenamiento en la situación en la que nos encontramos, donde típicamente existe una caótica mezcla de criterios que podríamos utilizar para ordenar y para definir cuándo algo es mejor que otra cosa, ¿no? Esto es particularmente claro en los dilemas, donde tenemos dos criterios de ordenamiento. Entonces, dependiendo del criterio seleccionado, la decisión se orienta en un sentido o en otro, ¿no? ¿Está legitimada la pena de muerte para personas cuando cometen delitos terriblemente graves? Uno se siente inclinado a pensar que sí. Nuestros sistemas jurídicos nos aseguran que las personas son sancionadas cuando son culpables y son liberadas cuando son inocentes. Ah, bueno, entonces no. Dependiendo de tu criterio, te orientarás hacia en un sentido o en otro sentido. Entonces, resulta muy difícil que nosotros podamos determinar qué cosa es lo justo cuando estamos hablando de cualquier situación, especialmente cuando nuestros intereses personales interfieren con nuestras buenas decisiones, con nuestras buenas intenciones, y además nuestra mente intenta engañarnos para poder beneficiarnos de los resultados. Entonces, la justicia, desde el punto de vista aristotélico, es muy difícil de plantearla en términos objetivos, en casi todos los casos, pero hay una excepción, y es una excepción importante. Cuando hay un acuerdo libre entre personas que llegan a este pacto de forma de buena fe, de forma libre, por voluntad propia, están conscientes de sus actos y asumen sus responsabilidades y llegan a un acuerdo, este pacto determina que a cada quien le corresponde algo, ya no de forma subjetiva, ahora de forma objetiva. Es decir, es la materia misma del acuerdo. Romper el pacto es actuar contra la justicia desde el punto de vista aristotélico, y por lo tanto es una transgresión ética que acredita a la institución a restituir el acuerdo. Es por eso que nosotros deberíamos exigirle a Gisela, primero, reconocer el acuerdo y cumplirlo. Segundo, reparar los daños que ha causado. Y tercero, garantizar que esta situación no se repita. Cuando nosotros obligamos a restituir el acuerdo y resolvemos el problema del que estamos enfrentando, lo que estamos haciendo es asegurarnos que se haga justicia en un sentido ético. Entonces, Gisela, al haber transgredido el acuerdo, está actuando de forma injusta, y nosotros tenemos todo el derecho de compensar esa injusticia de la forma adecuada y proporcional, incluyendo probablemente la destitución y la denuncia penal. De acuerdo, Jano. Bueno, vamos a ver qué tan subjetivo ha sido esto para nuestro auditorio. Por favor, pongamos los resultados de la encuesta. Ajá. Bueno, menos contundente que en la pregunta anterior. ¿Te parece que la solución del caso fue satisfactoria? Sí, para algunos, no para la mayoría. Yo entendería que no, porque se esperaría que estén de acuerdo con un despido, ¿no? Pero bueno, gracias por los resultados. Tomando en cuenta lo que nos ha dado el público, Ana María, es decir, quizás valga la pena también, en adición a la reflexión que vas a hacer, que puedas explicar y recordar al público cómo es que se procesan este tipo de casos. Es decir, hay una recomendación y luego hay una decisión. Algunas decisiones pueden ser apeladas, otras no. Sería bueno también tomar en cuenta esto, y muy interesante además lo que ha señalado Han, ¿no? Es decir, por algo hay un principio de tipicidad, y por algo también hay que asumir las consecuencias de nuestros actos cuando se transgrede la norma. Adelante, Ana María. Sí, Fernando, muchas gracias. Jano siempre me pone todo muy difícil, no sé. A mí no me conviene hablar detrás de él. ¿Ah? Bueno, de hecho, muy interesante todo lo que Jano nos ha revelado aquí, y también aparentemente en este caso la respuesta debería ser inmediata, ¿no? Porque está planteada en términos de una conducta deshonesta ya del tipo penal, ¿no? Para conseguir también un beneficio personal, indebido además, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo entender digamos,
los sís en la medida en la que de todas maneras ha sido sancionada, porque siempre puede ser peor, siempre podría no ser sancionada, lo cual ya sería totalmente increíble, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que ha tenido una sanción, podría entender esos sís. Y también entiendo los nos en la medida en la que, por lo menos como yo lo estoy viendo y como estoy, digamos, leyendo a nuestros participantes, ¿no? Que no les parece suficiente, digamos, el hecho de que la sanción haya sido una suspensión del tiempo señalado, ¿no? Sino que evidentemente debería ser mayor, ¿no? Tenemos a un participante que nos dice cómo una sanción administrativa a un funcionario, y más aún cuando hay un delito de falsificación de documentos, o sea, entendería que lo que nos está diciendo es efectivamente, o sea, es como muy poco, ¿no es cierto? O sea, no nos parece, no, al participante no le parece justo, digamos, que haya sido una sanción de esa naturaleza, ¿no? Y luego también, ¿no? ¿Y qué pasa con la devolución del pago de las becas? Nos menciona otro participante, ¿no? Y también hay uno que nos dice que hay que devolver lo invertido en la preparación. Eso, digamos, de suyo está, digamos, por descontado, aunque no debería, porque ya sabemos a veces cómo funcionamos, ¿no? Ya Alejandro lo acaba de decir hace unos minutos. El resarcimiento también es muy importante en este tipo de situaciones. Entonces, fíjense, la conducta de Gisela, ya ahí entrando, digamos, a la pregunta de Fernando, ¿no? La pregunta de Gisela, perdón, la conducta de Gisela, no solo es reprochable y deshonesta, ¿no? Sino que su situación se agrava, o sea, digamos, primero que pudiese no haber sido una jefa, pero es la jefa de la Oficina General de Administración, probablemente de la que dependa, en ocasiones la Oficina de Recursos Humanos depende de esa oficina, ¿no es cierto? Entonces es un poco, digamos, como que coloquialmente diciendo el gato despensero, ¿no es cierto? Ella es la jefa y a ella le dan la beca, ¿no? Y hace lo que hace, ¿no? Lo que ya nos ha planteado el caso, ¿no? Además, claramente, y eso sí ya no tengo que repetirlo porque ya lo dije en el caso anterior, esas acciones, esa conducta de esta señora, ¿no? Atenta contra la normativa administrativa, sin duda, contra la normativa ética, sin duda, y contra la normativa penal, por supuesto que sí. O sea, independientemente que ella haya sido quien haya falsificado los documentos, porque tampoco el caso lo precisa, ¿no? Pero ha presentado documentos falsificados, que puede haber falsificado otro, pero digamos, los ha utilizado en su beneficio, además, producto de que la han prácticamente conminado a que lo haga. Ha pedido un tiempo adicional y luego de ello ha presentado lo que ha presentado, ¿no? Entonces ha falseado una realidad que seguramente no ha sucedido. O sea, no sabemos finalmente si ha llevado el famoso, los famosos cursos que tenía que llevar, no solamente el inglés, sino también la propia maestría, ¿no es cierto? Y, o capaz sí ha llevado, pero no los ha concluido, pero lo cierto es que no puede demostrar que es una persona que ha concluido con unos estudios, por lo cual la institución confió en ella, ¿no? Para que se capacite y tenga mejores resultados, ¿no? Digamos, estamos casi en un tema parecido al caso previo, pero claramente de mayor gravedad. Eso sí, creo que no tenemos mayor duda en relación con ello, ¿no? Son conductas que perjudican a la institución, tampoco cabe duda de eso, ¿no? Y más aún si ella es el ejemplo, digamos, de los colaboradores, de quienes tienen personas a su cargo, ¿no? En este caso, tenemos el tema, hemos analizado, digamos, previamente la conducta de Gisela. Pero por otro lado, como también lo mencionó Alejandro, tenemos la conducta de la comisión, llamémosle del órgano instructor, ¿no? El órgano instructor que es quien tiene que hacer un informe de lo que se le debería sancionar, y claramente es la máxima autoridad administrativa, dado que esta comisión digamos, sugirió o recomendó que sea una destitución, ¿no? Sin perjuicio del tema penal, por supuesto, porque el tema penal hay un delito, ahí no hay duda tampoco de eso. Pero esa máxima autoridad administrativa, que es el órgano sancionador en los casos de destitución, ¿no? De acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico vigente, decidió, porque podría, efectivamente, el órgano sancionador podría, digamos, no estar de acuerdo con, digamos, el sustento, con la motivación en relación con la sanción que se está recomendando,
y podría rebajarla, como que ha sucedido en este caso, ¿no? Sin embargo, tendría que haber motivado, ¿no? Digamos, la razón por la que se reduce la sanción, que desde nuestro punto de vista debería ser de la máxima gravedad, ¿no? Para ello, ¿no? Es un tema bien importante para quienes nos están escuchando, quienes están participando con nosotros, tener en cuenta un precedente, yo sé que es un tema súper jurídico, pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta un precedente administrativo de observancia obligatoria que ha emitido el Tribunal del Servicio Civil, precisamente en relación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad para la determinación de las sanciones que se deben aplicar, ¿no? Allí, en esta resolución de sala plena, que es la número 1 del año 2021, ¿no? Establece los criterios que todo operador administrativo al que le toque la ingrata tarea, porque es ingrata, créanme, de tratar de determinar qué sanción es la aplicable, ¿no? Se tiene que evaluar, ¿no? Una serie de criterios, 14, si mal no recuerdo, que pueden ser aplicables, algunos de ellos, o todos, no creo que todos, pero algunos de ellos podría ser aplicable a determinados casos, ¿no? Y hay que tener presente la proporción entre la gravedad de la falta y la probable sanción que se tiene que imponer, o la sanción que se debe imponer, ¿no? Ahora, vaya, luego de lo dicho, parecería que digamos, lo lógico sería que esta persona sea sancionada con la sanción más grave que contempla nuestro ordenamiento jurídico, que es precisamente, como ya también lo mencionó Alejandro, la destitución, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, la restitución y la denuncia penal correspondiente, porque se ha quebrantado la buena fe y la confianza, que también son principios de cualquier relación humana y en este caso de una relación laboral, ¿no? Entonces, sí que causa extrañeza, ¿no? Digamos, el comportamiento de la máxima autoridad administrativa, que en este caso es el órgano sancionador, de imponer una sanción de suspensión de 60 días, imagínense, son 2 meses nada más, por algo que realmente reviste la mayor gravedad y que vulnera principios de buena fe, principios de confianza. Digamos, es una situación complicada que probablemente suceda, ¿no? Desgraciadamente suceda. De acuerdo, Ana María. Bueno, complejo. Y para darte el pase, Jano, para el comentario final, en adición a lo que tú vas a señalar, que seguramente va a ser bastante comprensivo, te dejo una pregunta picante. Quedémonos en el escenario de la suspensión de 60 días. A ver, desde la perspectiva ética, ¿cómo? Porque tú señalaste en tu primera intervención que hay que reflexionar para tomar decisiones correctas, asumir responsabilidades las que nos corresponda y luego, digamos, hacer las correcciones necesarias para evitar que se pueda producir un nuevo daño. Entonces, nadie está exento de cometer, vamos a llamarle errores, o tener errores de juicio en el sector público. Algunos son bastante graves y escandalosos y otros son errores de juicio. Pero ¿cómo se recompone esta relación entre el servidor y la administración pública en términos de este resarcimiento que tú señalabas, ¿no? Es decir, no se trata únicamente de sancionarlo para hacer cumplir el acuerdo que tú mencionabas, sino que también una persona que podría tener una trayectoria dentro profesional muy amplia, eventualmente al principio, al medio o al final cometerá algún error o transgredirá alguna norma, pero ¿cuál es la perspectiva que debería asumir aquella persona que ha sido sancionada? Es decir, ¿se va a la sala de los sancionados de por vida o eventualmente puede reengancharse con el servicio público? No me refiero en términos administrativos, sino en términos más de la esencia de la función pública, ¿no? ¿Cómo se reconcilia uno con la esencia de la función pública luego de ese tipo de transgresión? Claro, mira, es importante reconocer que todos vamos a equivocarnos eventualmente. Digamos, no hay nada, nosotros no somos seres de luz, incapaces de cometer errores. No, es inevitable el error, pero el error no es lo mismo que la mala fe, así como una actuación equivocada no es lo mismo que corromperse. Entonces, los sistemas morales, todos los sistemas morales tienen
incorporado el retorno a la normalidad, el perdón y el acogimiento a las personas que transgredieron los valores, ¿no? En términos religiosos estamos muy habituados a pensar, ya, confiésate y ya se te liberan los pecados, digamos, ¿no? Por lo menos en el caso de la Iglesia Católica. Hay una racionalidad en la idea de volver a acoger a las personas que han cometido el error. Y es el principio de la gestión en el mediano y largo plazo, ¿no? Nosotros cometemos errores en el mediano plazo, pero si es que no podemos recuperar a las personas que se equivocaron en el mediano y largo plazo, generamos incentivos para que estas personas más bien hagan las cosas más graves posibles, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se enfrentaba al Imperio japonés en una guerra desgastante y terriblemente dura, ¿no? El soldado japonés estaba acostumbrado a una lógica guerrera en la cual no había flexibilidad y iban hasta el martirio con tal de la defensa de su nación. Es muy loable en términos militares, pero es terriblemente rígido como principio moral. Lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial es que un japonés, cuando finalmente, digamos, se rendía, no era solamente que se rendía, traicionaba completamente, como reconocía que no iba a haber restitución, que no iba a tener perdón, el resultado es que, bueno, si no me van a perdonar, ya la traición es absoluta y ya revelaban todos los secretos militares de las fuerzas que él había estado protegiendo, ¿no? Es un error, es un peligro que nosotros sobresancionemos, ¿no? Si una persona va a ser igualmente sancionada, por ejemplo, con pena de muerte por la violación de un niño, que la misma sanción por violar y además asesinar al niño, lo que estamos incentivando es que las personas no solamente violen, sino que cuando violen también asesinen, porque ya no hay una sanción peor, ¿no? La gradualidad es indispensable para que se haya justicia, para que haya proporcionalidad en la sanción de cada uno. Entonces, esta racionalidad de no perdonar nunca y la muerte civil, en realidad estamos generando incentivos perversos, ¿no? Pero con motivo de lo que había mencionado Ana María, yo quería agregar dos reflexiones adicionales, ¿no? Lo primero es que no debemos dejar pasar por alto que Gisela era directiva. Eso lo menciona Ana María, lo resaltó. El tener una función jerárquica en una organización tan vertical como el Estado es relevante, porque si bien todos tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, un servidor público tiene una responsabilidad adicional ante el ciudadano por su función. Y dentro de los servidores, el directivo tiene una responsabilidad adicional que merece ser aclarada. El directivo cumple una función de representación del equipo de personas con las que trabaja, ¿no? Nosotros agrupamos a personas que van a realizar una tarea compleja que uno solo no puede realizar y por eso se requieren equipos de trabajo, y la capacidad de mando permite al directivo hacerse responsable por las actividades del equipo. Se hace responsable en la medida en que cumple con unas funciones que le permiten responsabilizarse, que son aquellas que Fayol llamaba las funciones directivas, ¿no? Planificación, organización, dirección, coordinación y control. Es decir, las cosas que solamente puede realizar un jefe. El problema de Gisela es que con su acción pone en riesgo la legitimidad que ella tiene ante el equipo y con ello su liderazgo. Si el directivo que dirige y controla un equipo de trabajo, que en su momento tiene que llamar la atención, reconducir al equipo, sancionar al equipo, felicitar al equipo, si es que esta persona carece de fibra ética, ¿cómo lidera? ¿Cómo hacemos para que las personas confíen en ella? Y cuando Gisela le diga, hiciste mal, le responda, y tú hiciste peor. Es decir, para tener la potestad de castigar, para tener la autoridad para poder castigar, sancionar, reconducir, se requiere tener la capacidad para inspirar afecto, para inspirar reconocimiento, para inspirar lealtad. Y la inconducta ética lo impide. Entonces, esto es un aspecto fundamental. El hecho de que ella sea directiva agrava la situación de la que estamos hablando. Y hay una segunda reflexión, que no solamente tiene efectos en el ámbito del equipo de trabajo, ¿no? Sino que afecta a toda la institución, y por eso mencionaba que habían cuatro actores en esto, ¿no? Gisela, que había cometido la falta, los que la evaluaron, los que tomaron la decisión final y los que la están observando, ¿no?
es inevitable que los miembros del equipo concluyan que Gisela fue sancionada con la levedad con la que finalmente fue sancionada porque era directiva. Y ellos van a decir, entre gitanos no se leen las manos. Este caso, que debió haber sido un caso emblemático y representativo en la institución, un ejemplo para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas con las cuales debemos actuar, en este caso, la levedad de la sanción legitimó una grave falta de la entidad y naturalizó un acto de corrupción. En el mediano y largo plazo se va a impedir que se haga justicia, porque cualquier sanción drástica futura sobre cualquier hecho similar será considerado asimétrico, injustificado, parcializado, claro, porque él no es directivo. Es decir, considerar normal una falta semejante genera en el clima organizacional lo que los académicos llaman una pendiente inclinada, una conducta aceptada que conforme va progresando el tiempo se hace cada vez más probable que se vaya deteriorando la moral de la organización y que se haga cada vez más difícil recuperar la moral de la organización. Por ese motivo no solamente ha fallado Gisela, también lo hizo la organización. Le falló a los servidores de la organización que están viendo que a un directivo no lo han sancionado y ellos van a pensar que es porque es directivo, pero también les ha fallado a los futuros servidores de la organización, que cuando entren a esa institución se van a encontrar con una moral deteriorada. También le falló al Estado, que necesita que todo su cuerpo esté sano, que no le falte un brazo o una pierna. Y finalmente le falla a la ciudadanía en su conjunto, que tiene el derecho de tener un Estado íntegro. Entonces, me parece a mí que estos elementos deben ser considerados al momento de que nosotros evaluamos cómo juzgamos y cómo sancionamos. Es una situación particularmente grave lo que ocurrió en esta institución y va a ser particularmente difícil recuperar. De acuerdo. Bueno, Jaro además nos ha recordado el sentido del enfoque de integridad, ¿no? Es decir, hay que preocuparnos por evaluar y fortalecer el carácter, el desempeño ético de los servidores, pero también ello no exime dejar de preocuparnos por la capacidad de la entidad para hacerse cargo de los problemas dentro de la organización. Y en ese sentido, además, hay que añadirle la responsabilidad que nos señala Jano para los directivos. Hay que ejercer un liderazgo ético y eso no es un concepto etéreo, sino más bien una práctica cotidiana que tiene que permitir liderar con el ejemplo. Muy bien, vamos con el tercer y último caso, y probablemente vamos a tener que abreviar un poco nuestras reflexiones porque tenemos que también cumplir con la hora, si queremos que este diálogo ético observe algunos principios éticos, ¿no? Así es que, por favor, pongamos el tercer caso, el caso del profesor que ganó el concurso. El profesor Willy Santos tiene 24 años recién cumplidos. Egresó hace 2 años de la universidad, habiéndose formado en la carrera de educación en el nivel primario. Hace poco abrió la convocatoria para una plaza docente en un colegio estatal en la zona rural de Vizcayán Alto. La convocatoria es para un docente de primaria y Willy Santos es el único postulante para dicha plaza. Hace varios meses que los alumnos esperan el nombramiento de un profesor, pero la lejanía y escasos servicios disponibles en el pueblo desalientan a los postulantes o provocan la renuncia de los docentes asignados. Santos, por el contrario, está muy ilusionado, pues él ha crecido en una comunidad muy parecida al lugar donde queda la escuela, y espera que muchos niños sigan su ejemplo de hacer una carrera universitaria. Willy Santos cumple con el perfil excepto en los años de experiencia, pero confía en que los otros requisitos inclinarán la balanza a su favor. El comité evaluador discute el caso, pues sus integrantes no quieren declarar desierta la convocatoria, y, además, Santos, en la entrevista, ha dado una buena impresión por su entusiasmo. Finalmente, los evaluadores se ponen de acuerdo en asignarle el puntaje mínimo en el requisito de experiencia, lo que le permite obtener la plaza. Los alumnos y padres de familia están contentos con la noticia, al igual que el director de la escuela. Sin embargo, la UGEL de la jurisdicción ha recibido una solicitud de que se declare nulo el concurso, pues el nuevo docente no cumple con los años de experiencia requeridos en la convocatoria pública. En los próximos días se sabrá cuál es la decisión de las autoridades sobre el tema.
¿Y tú, qué harías? Muy bien. Bicentenario. Bueno, quizás la situación más compleja de las tres que hemos analizado el día de hoy refleja una tensión típica en el sector público y los desafíos que tiene para poder cumplir sus objetivos. Bueno, voy a pedirle entonces al auditorio que vote. Por favor, pongamos la pregunta en pantalla. Vamos de frente al grano. En la posición de Leugel, ¿qué decisión tomarías? ¿Declarar nulo el proceso porque Willy Santos no cumple con los años de experiencia? ¿O mantener el resultado que da ganador a Willy Santos considerando que no se presentaron más postulantes? ¿Declarar nulo el proceso porque Willy Santos no cumple con los años de experiencia? ¿O mantener el resultado que da ganador como ganador a Willy Santos considerando que no se presentaron más postulantes? Vamos a esperar 10 segundos exactamente y luego le voy a dar el pase a Ana María para que haga un comentario corto, luego veremos los resultados, luego un comentario de Jano, también un poco más corto, y finalmente le daremos el pase otra vez a Ana María y a Jano para que hagan ya una reflexión final. Bueno, cerramos la votación. Ana María, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, simplemente mencionar que hay un participante que ha hecho pide opinión en relación con una sanción, pero como estamos digamos, en otro tema en este momento, capaz si es que nos quedan unos segundos, podría darle yo una opinión, digamos, al finalizar lo que estamos en este momento conversando, ¿no? Porque, digamos, estamos en el caso ahora, en el caso de este profesor que ganó el concurso, ¿no? Bueno, parecería, en este caso sí, yo de verdad que es un caso que hay que reflexionar realmente porque hay que ponderar también qué cosa es, digamos, lo más conveniente, ¿no? Si por un lado pensar que este comité evaluador aparentemente tiene muchos incentivos positivos, ¿no? Muchos incentivos positivos para aceptar la conclusión a la que llegó este comité evaluador, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea, digamos, haya sido el único postulante, el hecho de que aparentemente es la persona idónea, ¿no? Sin embargo, no tiene la experiencia, ¿no? Además que están esperando, ¿no? Los padres están esperando que ya los hijos tengan, digamos, acceso a la educación que tanto se merecen, por supuesto, y sobre todo que se trata de una zona rural, es una zona en la que aparentemente nadie quiere ir, no hay incentivos para que los docentes vayan a este lugar y tampoco hay los servicios que se merecen, tanto los docentes como los niños, ¿no? Em, y probablemente sea esta digamos, una realidad, ¿no? Y de hecho nuestros participantes lo están comentando también aquí, ¿no? Nuestros participantes están diciendo que hay que tener en cuenta qué es lo que sucede en el sector de educación, que si se debe dejar o no a los alumnos sin educación, ¿no? Y efectivamente es algo que, digamos, da para la reflexión y por eso es un caso realmente de los tres, probablemente sea el caso más complejo, ¿no? Em, pero no hay que soslayar que realmente este es un tema que si el sector de educación conoce, ¿no? de las dificultades, al momento de hacer las convocatorias, debería considerarlo, ¿no? Dentro de los requisitos, dentro del perfil, digamos, que estas plazas requieren, ¿no? Porque no olvidemos que es la propia institución convocante la que ha señalado qué cosa es lo que requiere o qué cosa es lo que se requiere, digamos, donde está especializada en ello precisamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se requiere para conseguir esa educación que los niños del país requieren o los niños del país se merecen, ¿no? Entonces, claro, los integrantes del comité evaluador del concurso encuentran justamente en eso la justificación de la decisión, ¿no? No hay más postulantes, no queremos declarar el concurso desierto porque incluso podría haber un costo allí que no se menciona en el caso, pero por supuesto que hay un costo, ¿no? Pero lo más importante, vamos a dejar a los niños sin educación. Pero por otro lado, también tenemos que pensar
que eso no justifica que hayan declarado ganador a un postulante que no cumple con los requisitos que la propia institución convocante, que es la que conoce el sector y sabe lo que se requiere para, digamos, para ese nivel de estudio, digamos, ella misma ha señalado esos requisitos. Probablemente requisitos de conocimientos, como ya se mencionó, que sí los cumple, pero lo que le falta es la parte del recorrido, porque también se requiere experiencia para dar una buena educación. Porque aquí el tema es, ¿qué tipo de educación es el que estamos dando? O sea, para que tenga educación hay que darle cualquier educación. La propia institución convocante ha señalado que se requiere un mínimo de experiencia que permita precisamente, por ejemplo, manejar a un grupo de niños en una determinada aula y darle a cada uno la atención que se merece. Y para eso se requiere, digamos, también un recorrido y un nivel de experiencia que es precisamente el que está considerado dentro del perfil de quienes van a ocupar esa plaza, ¿no? Alejandro ya lo ha mencionado hace muy poquito, ¿no? La justicia, Aristóteles señaló eso, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Esta institución ha señalado qué cosa es lo que corresponde, ¿no? A quién le corresponde ser declarado como ganador del concurso, es decir, aquella persona que cumpla con todo lo que la institución requiere y que además obtenga el mayor puntaje en el citado concurso, y no una cosa distinta, ¿no? Aquí sí, el tema del fin justifica los medios, es decir, o sea, necesitamos que alguien venga a dar clases, cualquiera que este sea, ¿no? O sea, se está priorizando un resultado, aun cuando no se ha respetado el procedimiento previamente establecido para lograr ese resultado, ¿no? Simplemente cerrar aquí, que es un tema de otro precedente de observancia obligatoria, justamente que tiene que ver con las nulidades o las consecuencias, más que las nulidades. En realidad creo que más óptimo es decir las consecuencias de este tipo de situaciones en las que se puede declarar como ganador a alguien que no cumpla con los requisitos establecidos para el perfil del puesto, cargo o plaza que se está convocando, ¿no? Que es una resolución también de sala plena del año 1 también es el número 1, pero esta vez del año 2022, ¿no? Que precisamente aborda los efectos resolutivos de las controversias que se generan en este tipo de casos, ¿no? Y lamentablemente, cuando un ganador no cumple con el perfil establecido para un puesto, lo que se debe hacer es revocar los resultados finales y descalificar lamentablemente al postulante ganador, ¿no? Fernando, está sin... Disculpa. Bien, discúlpeme. Te decía, Jano, por lo que nos dice Ana María, entonces estaríamos frente a un falso dilema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este es un caso interesante porque juega con nuestras emociones, ¿no? A diferencia de los casos anteriores, en este caso es muy fácil sentir empatía por el profesor, ¿no? Un profesional con vocación de servicio, identificado con la comunidad. Pero tener empatía no debe llevarnos a la trampa de pensar que transgredir una norma es una alternativa viable, ¿no? Como lo decía Maquiavelo, ¿no? La nobleza de los fines no justifica el uso de medios perversos. Y nuevamente estamos hablando de un tema de justicia. El Estado es una herramienta extraordinariamente poderosa para lograr fines nobles, proteger la nación de los enemigos, alcanzar el desarrollo, promover la dignidad entre los peruanos, y para eso dispone de recursos extraordinarios, ¿no? El monopolio de la fuerza legítima, el 22% del Producto Bruto Interno, el 9% de la población económicamente activa del Perú. Ante una institución así, ¿cómo se puede defender un ciudadano? Bueno, no se puede defender. Nosotros estamos inermes ante el poder inmenso que tiene el Estado. Y por ese motivo es indispensable que nosotros le pongamos cadenas al Estado. Y a esas cadenas le llamamos Estado de Derecho. Son cadenas que están diseñadas para proteger a la ciudadanía, ¿no? Entonces la Constitución no es otra cosa más que los límites que tiene el Estado en su capacidad para obrar. Y ahí se incluye el equilibrio de poderes, la prohibición de hacer lo que la ley no autoriza, la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo cada 5 años, etc. Acá lo importante es que si permitiéramos que por intenciones nobles los funcionarios públicos atravesaran los límites, estamos abriendo la caja de Pandora, y donde había un pacto ciudadano para tener un Estado que nos proteja, lo que estamos haciendo es disolviendo las cadenas del Estado, y ahora el Estado podría abusar de su poder, ¿no? Si un servidor público toma una decisión,
tiene 1,5 millones de servidores públicos que lo está respaldando en cada decisión que está tomando. Y entonces, si uno se deja llevar por lo que subjetivamente le parece justo, sin control ciudadano, mañana otro va a aprender de la misma situación y ya no hará lo que considera justo, hará lo que le considere conveniente, ¿no? Sin control ciudadano. Y pasado mañana vendrá otro servidor y ya no hará lo que le parece que le conviene a él, sino hará realidad su fantasía particular. Este deterioro de los vínculos, de los derechos políticos de la ciudadanía, lo estamos viendo en nuestro continente, en países que han atravesado esta misma tragedia, han inventado fantasías, han querido hacer la realidad y han destruido mediante la tiranía todo el país. Entonces, cumplir los procedimientos en el Estado no es una alternativa onerosa, es el cumplimiento de un pacto que tenemos nosotros como servidores civiles con nuestros ciudadanos, y el objetivo es la defensa del derecho de todos. Hay una racionalidad detrás de los procedimientos. Es la misma racionalidad que probablemente sea incomprensible para quienes no entienden el Estado o no lo conocen, ¿no? Pasa como con la cultura del papelito, ¿no? Yo tengo amigos de mi promoción que no trabajan en el Estado, no lo entienden y paran criticando, no, pero a usted los servidores públicos todos son papelitos. Claro, ¿cómo no vamos a necesitar esos papelitos si tenemos que coordinar el trabajo de 1,5 millones de personas y tenemos que hacerlo a lo largo de muchos años? ¿Cómo podríamos recordar las intenciones, los planes, los objetivos, las necesidades, lo que justificaron las decisiones que tomamos si no las dejamos escritas en el papelito? Entonces, la cultura pública tiene el problema de ser una institución gigantesca y para poder coordinar el trabajo de todos y proteger los derechos de los ciudadanos, tenemos que pagar las consecuencias. Una de esas consecuencias es ser leales a los procedimientos y cumplirlos, porque de lo contrario vamos a violar los derechos ciudadanos. Y otro, entre otros muchos, es tener la cultura del papelito. Por supuesto, deberíamos mejorarlo, pero es inevitable que paguemos las consecuencias de tener una institución gigantesca. Una persona que trabaja en una empresa con 20 empleados no nos puede entender, porque nosotros trabajamos en una organización de 1,5 millones de empleados. Por eso es tan importante no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra empatía, o no sentir que estamos acreditados a transgredir normas, porque no lo estamos. Si lo hacemos, vamos a colocar en el corto, mediano y largo plazo en peligro los derechos de todos. Estupendo, Alejandro. Bueno, para ir terminando y darles antes a ustedes unas palabras de cierre, de balance de esta sesión de diálogo ético, solo me queda agradecerles a mis colegas de Servir, Ana María y Alejandro, recordarles a nuestros colegas servidores que nos están viendo. Hay más de 335 personas conectadas ahora y seguramente viendo este diálogo a través de las redes sociales, que solo 6 de cada 100 personas en edad de sufragar han decidido ingresar al sector público. Y es bastante razonable que la ciudadanía espere que sean las 6 personas más idóneas para ingresar al Estado a servir conforme el Estado lo requiere. Pero esa idoneidad implica también que aprendamos a discernir, a tomar decisiones, y probablemente ese sea el gran valor de ser servidor público, tener capacidad para tomar decisiones en un contexto de múltiples demandas, intereses y emociones también, como nos ha planteado Jano, ¿no? Es muy importante la empatía. Probablemente le falte mucho empatía al servidor público, pero es una empatía que no puede transgredir las normas para brindar un servicio público. Así es que, Ana María, Alejandro, sus palabras finales y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Yo voy a arrancar porque yo siempre la parte emotiva se la dejo yo soy un poco más racional y le dejo la parte emotiva a Alejandro. No, no puedo dejar de mencionar efectivamente que he estado leyendo todo lo que nuestros amigos, muchas gracias por seguir ahí todavía después de todo lo que hemos dicho nosotros aquí. Nos mencionan en relación con este caso, que por supuesto ha sido el más interesante, dado que son los que más han intervenido. Hay alguno que me dice, Ana María, hay que ponderar, hay que tener en cuenta el tema del rural, ¿no es cierto? Hay uno que me dice, no es cualquiera, es una persona que solo le falta experiencia, ¿no? Solo le falta experiencia, ¿no? Y es verdad, pero el problema es que le falta, ¿no? Hay otros digamos, participantes que nos mencionan el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Delia nos dice que
la responsabilidad de aceptar el cargo cuando no tiene los requisitos, eso también es bien importante, ¿no? Ella ha entendido muy bien lo que ha hablado, lo que nos ha expresado ahora Alejandro, ¿no? Y también nos han mencionado que eso podría ayudar de ella misma, nos dice que esa nulidad permitiría mejorar las bases del concurso, ¿no? Y alguien nos hace una pregunta señalándonos que si un docente no tiene experiencia y no va a obtenerla, digamos, ¿cuándo es que va a comenzar a tenerla si es que no labora? Efectivamente, ¿no? Eso también es muy cierto. Entonces, el asunto no tiene que ver con la falta de experiencia del docente. De lo que se trata aquí es de que probablemente las bases del concurso no fueron las correctas para el sitio donde estamos sabiendo, digamos, la realidad que existe en nuestro país, ¿no? Eso quería decir como un tema de corolario de este caso. Y en relación con la pregunta previa, ¿no? Que nos hace Guillermo, dice que sí, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece el hecho de que hay sanciones de un solo día para cumplir las recomendaciones, ¿no? Probablemente esté hablando de recomendaciones, no sé si de la Contraloría, por ejemplo, ¿no? En realidad, efectivamente podría ser que en la ponderación que se haya en el principio aplicando los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, lo que quien decide la sanción señale que efectivamente es un día el que le corresponde. No puede existir una sanción de un día, pero recuerden el tema de la debida motivación, ¿no? La debida motivación es lo que marca absolutamente todo. Si se justifica que efectivamente la sanción que esa persona, digamos, debe ser acreedora a esa sanción por la infracción que ha cometido, entonces un día es correcto. Pero si ello ¿no? Si no hemos motivado correctamente, no hemos hecho ese ejercicio de proporcionalidad que nos obliga, digamos, el debido procedimiento, entonces mi opinión obviamente es que eso no es correcto y se debe de enmendar y poner la sanción que efectivamente le corresponda debidamente motivada. Y finalmente, finalmente ya también adelanté el hecho de agradecer que después de hora y media las personas que están acompañándonos, que son efectivamente, como dijo em, em, Fernando, son más de 300, ¿no? Que se han mantenido fieles a nosotros todo este tiempo. Espero, bueno, obviamente que les haya servido, que lo que les hemos dicho los haya orientado de alguna manera, que les permita reflexionar y que si es que ha permitido que solucionen algún tema que han tenido, pues enhorabuena. Y no olvidarse que somos servidores públicos. Y los servidores públicos debemos de tener una conducta que sea precisamente el ejemplo de todos aquellos que nos rodean, no solamente de colaboradores si es que los tenemos, sino también tenemos pares y también tenemos jefes, ¿no? Y nosotros tenemos que estar alerta siempre en un 360 de nuestro comportamiento y del comportamiento de aquellos que nos rodean en nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Ser un servidor público, un servidor civil, es un privilegio y tenemos que honrarlo. Gracias. Alejandro, por favor, tus palabras Sí, finales. ha sido casos muy interesantes. Felicitaciones a la Secretaría por haberlo seleccionado. Es verdad que hay un repositorio con muchísimos casos extraordinarios desarrollados por la escuela y que están a disposición gratuita para cualquiera que lo requiera, ¿no? Entonces, me parece que es una linda oportunidad para difundirlos y para conocerlos. Es importante que nosotros pensemos que los casos sirven como un ejercicio para lo que se le llamar en la comunidad de integridad el músculo ético, ¿no? Y esto es realmente significativo porque existen estudios científicos que demuestran que la calidad de un proceso educativo, la posibilidad de que en términos de ética nosotros podamos desarrollar competencias éticas, está asociado a nuestra capacidad para predecir qué es lo que nos puede ocurrir en determinadas situaciones. Y los casos los que nos colocan son en situaciones emblemáticas que nos adiestran para atender situaciones que tienen algunas semejanzas, pero que pueden tener una enorme variedad de aplicaciones. Es como cuando tú te enfrentas a un perro que es agresivo y se acerca amenazante y ladrando. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo inmediatamente se llena de adrenalina y estamos preparados para reaccionar ante cualquier actividad que tenga el perro. Si el perro solamente te ladra, no le das la espalda, pero lo mantienes bajo control. Pero si se acerca, tú le agarras una patada en una, porque ya estás preparado para defenderte. Lo mismo pasa con los casos
de ética. Nos preparan para reaccionar rápidamente y con eficacia ante situaciones emblemáticas, ante situaciones típicas, ante paradigmas clásicos. Y la posibilidad de tener esta oportunidad yo creo que es una linda noticia para la ciudadanía, porque efectivamente nos hemos entrenado en este caso, ¿no? Se ha duplicado los participantes del comienzo y ha sido una linda noticia para la ciudadanía peruana. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ana María. Ha sido un honor haber compartido esta mesa con ustedes. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.